Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ingenieros y compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre la protección eléctrica. Bueno, mi grupo está compuesto por los siguientes integrantes: María Álvarez, Víctor Chumacero, Josué Campo, José Patiño y mi persona, Elías Cutipa. Bueno, como introducción tenemos que la energía eléctrica forma parte de la vida cotidiana del ser humano y hasta de nuestras mascotas. Y bueno, también son elementos diseñados para proteger y preservar la vida de los seres humanos, especialmente de los más pequeños, brindándonos seguridad y tranquilidad cuando lo utilizamos. Bueno, la protección eléctrica significa proteger a las unidades de fenómenos de energía de baja calidad, como microcortes en la alimentación eléctrica o sobretensiones. Bueno, ¿qué son las protecciones eléctricas? Son dispositivos que tienen como principal finalidad detectar condiciones anormales en la operación de un sistema eléctrico y actuar automáticamente para restablecer la operación normal. Bueno, un simple apagón, las sobretensiones o los picos de corriente en la red pueden provocar una gran avería en el sistema informático. Nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces se han perdido archivos importantes, documentos en nuestra computadora por un apagón? Bueno, como riesgo tenemos, ¿no? La pérdida de datos, también daños en nuestra computadora. Características de los sistemas de protección. En esta podemos recalcar 5. La primera es confiabilidad. Esta garantiza que la protección actuará cada vez que ocurra una falla. Para ello debe recurrir a diseños simples con componentes robustos y de buena calidad y que sean periódicamente sometidos a mantención para comprobar que se encuentren bien calibrados, bien conectados y que la orden que emitan sea cumplida por los sistemas de control. Selectividad. Esta permite discriminar la ubicación de la falla con el objetivo de aislarla, manteniendo en servicio lo que no sea imprescindible desconectar. De este modo se obtiene la máxima continuidad del servicio con un mínimo de desconexiones. También está la rapidez. Es la capacidad de operación en el mínimo tiempo posible para disminuir la duración de la falla, las perturbaciones al resto del sistema y los consecuentes daños a los equipos. También está la exactitud. Las protecciones deben operar con la mínima desviación respecto a la magnitud teórica de ajuste. La exactitud se expresa como un error de medida, es decir, como la razón entre el valor de operación y el valor teórico de ajuste. Las desviaciones máximas aceptadas varían entre un 5% y un 10% según sea el caso. Y por último está la sensibilidad. El sistema de protecciones y sus elementos asociados debe ser capaz de operar detectando la falla de mínimo nivel que ocurra dentro de su zona de operación y la menor variación de la magnitud que controla respecto a la magnitud de referencia o ajuste. Tipos de corriente eléctrica. Con respecto a las corrientes eléctricas a establecerse en un circuito son la nominal o asignada, son aquellas ligeramente superiores a las nominales o bien las que son muchas veces superiores a esta. Las segundas son la sobrecorriente o sobreintensidad y la tercera cortocircuito. En la sobrecorriente o sobreintensidad, el tiempo de actuación de las mismas es un factor asociado a su naturaleza. Es así que se definen en las segundas como sobrecarga o sobreintensidades de larga duración y en las terceras de muy breve duración. Antenas y pararrayos. Instalación de antenas y protección con pararrayos.
Las instalaciones de radiocomunicaciones exteriores, principalmente arrays de antenas, son susceptibles de sufrir daños por descarga de rayos, dado que estos están construidos con materiales que son propicios para sufrir descargas eléctricas provocadas por los rayos. Entre otros factores destacamos la estructura metálica, que son propicias para que los electrones de las nubes se descarguen a tierra, instalaciones a elevada altura, que se utiliza para mayor cobertura, instalaciones en áreas montañosas donde más descargas aparecen. Tipos de pararrayos. La instalación para pararrayos no es demasiado cara, dada la función que va a ejercer en la protección de las antenas. Vamos a ver dos tipos de pararrayos: pararrayos Franklin y pararrayos con dispositivos de cebado PDC. Pararrayos Franklin. Este se denomina así por el inventor del pararrayos, Benjamin Franklin. Son los más sencillos. Su estructura cuenta con una torreta de elevación triangular donde va sujeto el mástil galvanizado. En la parte superior se sujeta el pararrayos de Franklin, que consta con varios punzones. En la parte inferior del mástil tenemos un soporte aislado de la torre donde se conecta el cable de cobre. Este cable baja por los soportes aislados de la torreta hasta la terminal inferior. Ya en el suelo tenemos una caja de inspección donde tenemos la unión a la jabalina que hace la descarga a la tierra. Pararrayos con dispositivo de cebado. En este caso tenemos un pararrayo con mayor efectividad, dado que en cierta manera busca que el rayo caiga sobre él mismo. Esto es gracias a un dispositivo interno de cebado que provoca un aire ionizado a su alrededor, produciendo una zona más propicia para la descarga eléctrica con las siguientes ventajas. Es capaz de reducir tiempo de descarga electroatmosférica y para generar un trazador ascendente que traiga y capture los rayos con mayor facilidad. Conserva todas sus propiedades técnicas después de cada descarga. No precisa fuente de alimentación y trabaja en cualquier condición atmosférica. Si queremos conocer cuántos rayos han pasado por nuestra instalación, instalamos un contador de rayos como el que vemos en la imagen a la izquierda. En este caso tenemos dos bornas de entrada-salida de cable. Se instala en la bajante del pararrayos. El dispositivo registra cada uno de los rayos que pasan por el mismo, incrementando en una unidad un contador electromecánico. No precisa de ningún tipo de alimentación externa, ya que utiliza la propia energía del rayo. Y bueno, continuando con la exposición que venía haciendo mis compañeros, llegamos a la parte en la que nos dice que qué fallos pueden ocurrir dentro de una instalación eléctrica, ¿no? Bueno, dentro de una instalación eléctrica se nos pueden presentar diferentes anormalidades, las cuales pueden incluir fallas, ya sea en el cableado eléctrico, como también perturbaciones causadas por el efecto atmosférico debido al entorno climático, que puede ocurrir algún desastre y causar dicha perturbación. Estas fallas pueden ser debidas a un cortocircuito, como bien lo venía comentando hace un momento, que puede producirse por la quema de ciertos cables. Y dentro de las perturbaciones tenemos sobretensión, que las sobretensiones son producidas, como bien lo mencionaba, por consecuencias del cambio climático. Ya pueden ser terremotos o alguna sobrecarga de un rayo, por altas lluvias, la sobrecarga o el desequilibrio. Todas estas fallas, perturbaciones, afectan y generan anormalidades dentro de una instalación eléctrica, ¿no? Pasando a la siguiente parte de la diapositiva, tenemos la protección eléctrica en las redes de datos. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Pues básicamente la protección eléctrica nos dice que el cableado estructural de una red de datos es una ramificación de antenas largas y pequeñas. Mientras más largo el cable UTP, más fuerte es el impulso electromagnético
inducido por un relámpago. Pasamos a las sobretensiones transitorias, o más conocidas como DPS. Pero, ¿qué son las sobretensiones transitorias? Estas sobretensiones son picos de tensión que pueden alcanzar decenas de kilovoltios y la duración puede ser de unos microsegundos. Pero, ¿qué ocasiona? ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de esta sobrecarga? Este tipo de sobretensión pueden ser diversos, como el impacto directo de descargas atmosféricas sobre la protección externa o pararrayos de un edificio o un tendido eléctrico, provocando descargas sobre los conductores metálicos. Dicho todo esto, ¿qué solución podemos darle a las sobretensiones transitorias? Bueno, el método de protección que le podemos dar a las sobretensiones transitorias es la instalación de un protector o descargador en la línea susceptible de recibir la sobretensión. Este se conecta en paralelo y sobre tierra para así disipar el choque de la sobretensión y evitar un corto. Tipos de protección eléctrica. ¿Qué tipos de protección eléctrica podemos encontrar? Para que una instalación sea segura debe contar con la oportuna protección eléctrica para salvaguardar la integridad de personas, entornos, bienes y componentes eléctricos. Básicamente están representados por los siguientes dispositivos: tomas a tierra, interruptores y relés, otros protectores y aislantes. Bueno, como primer tipo de protección eléctrica tenemos a las tomas a tierra. La misión principal de las tomas a tierra es evitar que se produzcan derivaciones de corriente no deseadas hacia elementos que estén en contacto directo con el entorno, para evitar descargas indeseadas a causa de fallos en otros sistemas de aislamiento. Son un tipo de protección eléctrica destinada principalmente a evitar las electrocuciones y consisten básicamente en la puesta a tierra de todas las masas metálicas de las que consta una instalación mediante varios elementos conductores y una toma que disipa la corriente en el terreno. Como siguiente punto tenemos los interruptores y relés. Los interruptores son los componentes en los que podemos encontrarnos con una mayor variedad de dispositivos. La mayoría de ellos persiguen el objetivo de evitar electrocuciones, como veremos que hacen las tomas de tierra, pero también sirven para impedir que se produzcan cortocircuitos, sobrecargas y daños al circuito eléctrico y o sus componentes. En cualquier tipo de instalación, pero en especial en entornos adversos, el uso de ciertos tipos de interruptores relés es más que recomendable cuando no es obligado por la normativa. Tipos de interruptores. ¿Qué tipos de interruptores podemos encontrar? Entre los que podemos encontrar son 4 interruptores magnéticos, interruptores térmicos, interruptores magnetotérmicos y interruptores diferenciales. Empezando con los interruptores magnéticos, estos son interruptores automáticos que reaccionan ante sobreintensidades de alto valor, cortándolas en tiempo lo suficientemente cortos como para no perjudicar ni a la red ni a los aparatos asociados a ella. Interruptores térmicos son interruptores automáticos que reaccionan ante sobreintensidades ligeramente superiores a la nominal, asegurando una desconexión en un tiempo lo suficientemente corto para no perjudicar ni a la red ni a los receptores asociados con él. Siguiendo, tenemos los interruptores magnetotérmicos. Generalmente los interruptores automáticos combinan varios de los sistemas de protección descritos en un solo aparato. Los más utilizados son los magnetotérmicos, poseen 3 sistemas de desconexión manual, térmico y magnético. Como último tenemos el interruptor diferencial, que saltan o impiden el paso de corriente eléctrica cuando alguna de las fases del circuito eléctrico se deriva a tierra. Cumplen la misión de evitar sobre todo daños en la instalación eléctrica y electrocuciones. Otros protectores y aislantes. Dentro de este apartado entran algunos componentes protegidos contra el polvo, el agua y la humedad. El alto nivel de protección se encuentra en los armarios precableados de alta resistencia, las tomas de corrientes, las clavijas, los interruptores y las bases de enchufe estancas. Aquí podemos mencionar a todos aquellos tipos de protecciones eléctricas con una conductividad eléctrica casi nula, como por ejemplo que pueden ser los plásticos,
Estos protegen los distintos componentes eléctricos de las instalaciones y lo aíslan de su entorno más inmediato, protegiéndolos así del efecto de agentes externos, así como de golpes e impactos. De esta forma se evita que cualquier persona pueda entrar en contacto directo con ellos, con el consiguiente riesgo para la salud que ello supone. Normativas de protección de componentes. Es un sistema de clasificación establecido por los códigos IP e IK que se emplea con frecuencia para calibrar el grado de protección que representa el envolvente que protege los componentes internos de los equipos y aparatos eléctricos o electrónicos, y en general de cualquier dispositivo de uso industrial como pueden ser los sensores, los medidores o los controladores. En efecto, los envolventes de los equipos eléctricos y electrónicos deben garantizar una protección contra contactos eléctricos directos de las personas con las partes internas de los equipos, así como una protección del propio equipo contra la penetración de elementos externos, ya sea sólidos o líquidos, que es de donde viene el código IP, y contra los impactos mecánicos externos, que es el código IK. El nivel de protección de componentes eléctricos, de acuerdo a normativas europeas, se reconocen con códigos IP y códigos IK. Los códigos IP, estos códigos son parte de un sistema de codificación que indica los grados de protección proporcionado por la envolvente de los aparatos contra el acceso a las partes peligrosas, contra la penetración de cuerpos sólidos extraños y contra la penetración de agua en su interior, además de ofrecer información adicional referente a dicha protección. Como lo mencionamos en esta parte, están representados por dos cifras. La primera cifra del 0 al 6, que estipula el nivel de protección del componente ante el efecto de agentes como el polvo o la humedad. Y el siguiente dígito, que es la segunda, que va del 0 al 8, que establece el grado de protección del componente frente al agua. Los códigos IK también forman parte de un sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por la envolvente de los equipos contra los impactos mecánicos nocivos, salvaguardando así los materiales y componentes en su interior. Y así como lo mencionamos aquí, también cuenta con dos cifras, que va del 0 al 10, donde se identifica el grado de protección de los componentes eléctricos frente a golpes e impactos.